Si sales a la calle hoy y miras los carteles de "se vende" en tu vecindario, todo parece normal. Los precios siguen altos, los agentes inmobiliarios sonríen. Las noticias te dicen que la economía ha logrado un aterrizaje suave. Pero hay un secreto a voces que se está extendiendo por los pasillos de las grandes corporaciones de datos. Un secreto que contradice todo lo que te han dicho en los últimos 3 años. Zillow, la base de datos inmobiliaria más grande del mundo, acaba de romper el silencio. En su informe más reciente, han soltado una estadística que nadie en los medios tradicionales se atreve a poner en primera plana. El 53% de las viviendas en Estados Unidos están perdiendo valor. No se han estancado, no están subiendo despacio, están cayendo. Más de la mitad del mercado inmobiliario americano está oficialmente en números rojos. Para que entiendan la gravedad de esto, la última vez que vimos una cifra superior al 50% fue en 2012, cuando el mercado tocaba fondo tras la peor crisis financiera moderna. Hoy, sin embargo, nos dicen que todo va bien. Pero, ¿cómo puede ir todo bien si la mayoría de los propietarios son más pobres hoy que hace un año? Si compraste una casa en 2022 o 2023, pensando que los precios solo podían subir, tengo malas noticias. Probablemente ya has perdido todo tu pago inicial y ni siquiera lo sabes. Pero eso no es lo peor. Lo que Zillow ha encontrado en los datos de Florida y Texas es una señal de advertencia temprana de un evento de liquidez que va a atrapar a millones de vendedores en una prisión financiera de la que no podrán salir. No solo te voy a mostrar los datos, vamos a diseccionar la mentira. Vamos a ver por qué tu agente inmobiliario te está ocultando la verdad sobre el inventario. Y lo más importante, te voy a enseñar cómo usar esta crisis para construir la riqueza generacional que te prometieron y que ahora parece inalcanzable. Soy el tutor de casas, y este no es un canal de noticias común. Aquí analizamos lo que los bancos y las instituciones hacen con su dinero, no lo que dicen en televisión. Si quieres sobrevivir a este reajuste y saber exactamente cuándo comprar centavos por dólar, necesito que te suscribas ahora mismo. Dale al botón rojo, activa la campana y únete a la minoría informada. ¿Ya lo hiciste? Bien. Ahora, miremos el abismo. Vamos a detenernos un momento. 53%. Es un número frío, pero tiene implicaciones humanas devastadoras. Zillow calcula esto basándose en sus Zestimate y en las ventas recientes comparables. Lo que nos está diciendo es que si tomamos todas las casas de Estados Unidos, es más probable que tu casa valga menos hoy que hace 12 meses a que valga más. Durante años, la narrativa fue, la oferta es baja, los precios subirán para siempre. Esa era la ley. Pero esa ley se ha roto. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario se mueve al margen, en los márgenes. No necesitas que todos vendan para que el mercado colapse. Solo necesitas que unos pocos vecinos desesperados vendan barato para que el valor de tu casa se desplome. Y eso es exactamente lo que está empezando a pasar. Imagina tu calle. Hay 20 casas. Todas valen teóricamente $500,000, pero nadie compra. De repente, el vecino del número 4 pierde su trabajo. Tiene que vender ya. Reduce el precio a 420,000. ¡Boom! Se vende. Adivina qué acaba de pasar. Ahora todas las casas de la calle valen 420,000 según el banco y el tasador. Ese 53% que reporta Zillow es el resultado de estos vecinos del número 4 apareciendo en masa por todo el país. Pero aquí hay una distinción crítica que mucha gente confunde, y quiero que la entiendas bien para no caer en el pánico equivocado. Hay una diferencia entre perder valor de mercado y estar bajo el agua en la hipoteca. Estar bajo el agua o tener negative equity significa que debes al banco más de lo que vale la casa. Actualmente ese número es bajo, alrededor del 1.6% o 2%, pero está subiendo rápido. Sin embargo, el hecho de que el 53% de las casas pierdan valor significa que el colchón de seguridad, el patrimonio neto de las familias americanas, se está evaporando. Son miles de millones de dólares de riqueza ficticia creada durante la pandemia que simplemente desaparecen. Ahora hablemos de la razón número uno detrás de este 53%. La oferta.
Si hablas con un realtor promedio, te dirá, el inventario sigue históricamente bajo. Y si miras un gráfico de 10 años, técnicamente tienen razón. Pero esa es una verdad a medias. Y las verdades a medias son las mentiras más peligrosas. Lo que importa no es el nivel absoluto de inventario, sino la velocidad de cambio y la absorción. Según datos de Realtor.com y analizados por Reventure Consulting, el inventario activo ha subido un 15% año tras año. Estamos rozando niveles de 2019. Pero aquí está la trampa. En 2019 las tasas de interés eran del 4% y la gente compraba casas. Hoy las tasas rondan el 6.5% o 7% y la demanda está muerta. Las solicitudes de hipotecas están en mínimos de 30 años. Tenemos el inventario de un mercado normal con la demanda de un mercado en crisis. Es como tener una tienda llena de productos, pero con las puertas cerradas al público. Los productos se acumulan, se ponen rancios y eventualmente el dueño de la tienda tiene que hacer una liquidación total. Además, hay un fenómeno que Zillow está detectando: el inventario rancio, o stale inventory. Casas que llevan en el mercado 60, 90 o 120 días sin una sola oferta. Los vendedores empiezan en la etapa de negación. Mi casa es especial, no bajaré el precio. Pero el mercado es implacable. El mercado no tiene sentimientos. Después de 90 días de silencio y de pagar hipoteca, impuestos y seguro de una casa vacía, el vendedor se rompe. Y ahí es donde empieza la cascada de precios. Y ojo al dato curioso. El sur de los Estados Unidos está liderando esta inundación. Tennessee tiene un 50% más de casas a la venta que su promedio histórico. Texas y Florida están desbordados. La idea de que no hay casas para comprar es un mito que solo existe en ciertos suburbios del noreste. En el resto del país, los carteles de "se vende" están multiplicándose como hongos. Si quieres ver el futuro, mira a Florida. Florida siempre es el canario en la mina de carbón para las crisis inmobiliarias. En 2008 lideró el colapso y en 2025 lo está haciendo de nuevo. Pero esta vez hay un factor nuevo y aterrador: el seguro. Zillow muestra que las caídas de valor en ciudades como Cape Coral, Punta Gorda e incluso Tampa son brutales. ¿Por qué? Porque mantener una casa allí se ha vuelto un lujo insostenible. Las primas de seguro se han triplicado. Los costos de la HOA o Asociación de Propietarios en los condominios se han duplicado por nuevas leyes de seguridad estructural. Hay un edificio de condominios en el sur de Florida donde las unidades se vendían por $200,000 hace 2 años. Hoy hay unidades listadas por $70,000 y nadie las compra. ¿Por qué nadie compraría una casa con un 65% de descuento? Porque el costo mensual de mantenimiento es más alto que la hipoteca. Eso es lo que llamamos un activo tóxico. Y no es solo Florida. Miren a Texas, Austin, Texas. Durante la pandemia, todos los gurús de tecnología y finanzas se mudaron a Austin. Los precios se duplicaron. Elon Musk se mudó allí. Parecía una apuesta segura. Hoy, Austin es la ciudad con la mayor caída de precios en toda la nación. El inventario se ha disparado porque los inversiones especuladores están intentando salir todos al mismo tiempo por la misma pequeña puerta. Esto nos enseña una lección vital de inversión: la reversión a la media. Nada sube en línea recta para siempre. Cuanto más alta y rápida es la subida, como en Austin o Boise, más dura y violenta es la caída. Y según Zillow, esa caída recién está comenzando. Seguramente has escuchado el argumento favorito de los optimistas: nadie va a vender su casa porque tienen una hipoteca al 3%. Le llaman el lock-in effect o efecto de encierro. Y tienen razón, es un argumento lógico. ¿Quién en su sano juicio cambiaría una hipoteca de $2,000 por una de $4,000 por una casa similar? Pero la lógica financiera a veces choca con la realidad humana. La gente no vive en hojas de cálculo de Excel. La gente vive en el mundo real. Y en el mundo real suceden las 5 Ds: divorcio, deudas, desplazamiento, trabajo, defunción y descendencia. Hijos. Estamos viendo que el lock-in effect se está debilitando. A medida que el desempleo sube silenciosamente y la inflación se come los ahorros, muchas familias ya no pueden permitirse mantener esa casa aún con una tasa baja, se han perdido uno de sus ingresos, o quizá necesitan mudarse por trabajo y no tienen opción. Las grietas en la Danbar están apareciendo. Zillow reporta que, a pesar de las tasas altas, el flujo de nuevos listados está aumentando. La gente necesita vender. Y cuando la necesidad supera la avaricia, los precios caen. Quiero llevarlos en un viaje al pasado. Enero de 2007. La Asociación Nacional de Realtors, NAR,
publicó un pronóstico diciendo que el mercado se recuperaría ese año y que los precios subirían. Dijeron textualmente, lo peor ya ha pasado. Todos sabemos lo que pasó después. El mercado cayó durante 5 años más. Hoy, la misma asociación, y en parte el mismo Zillow, nos dicen que en 2026 veremos un rebote. Predicen una subida de precios del 2% al 4%. Nos dicen que la demanda volverá. Pero, ¿en qué se basan? Se basan en la esperanza de que la Reserva Federal baje las tasas de interés agresivamente. Pero aquí está el problema. Si la Fed baja las tasas rápido, será porque la economía se ha roto, porque hay recesión y desempleo. Y en una recesión, la gente no compra casas. La gente intenta no perder las suyas. Mi predicción, basada en estos datos rojos del 53%, es diferente. Yo veo un 2026 de capitulación. Veo un año donde los inversionistas institucionales, que compraron miles de casas en 2021, empezarán a descargar sus carteras para cubrir pérdidas en otros sectores. Veo un mercado de compradores, pero un mercado cruel, donde solo el que tenga liquidez, efectivo, podrá aprovechar las oportunidades. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Te escondes debajo de la cama? No, te preparas. El informe de Zillow del 53% es tu señal de salida. Es la confirmación de que la marea ha cambiado. No intentes atrapar un cuchillo cayendo. Deja que sangre. Deja que los vendedores delirantes en tu ciudad se den cuenta de que 2021 ya no va a volver. Monitorea los días en el mercado. Cuando veas casas sentadas por 120 días, haz ofertas agresivas. Ofrece un 20% menos. No tengas vergüenza. La vergüenza no paga facturas. Estamos entrando en la fase de mayor transferencia de riqueza de la década. Las casas van a volver a ser asequibles, pero solo para aquellos que tengan la paciencia de esperar y el coraje de actuar cuando todos los demás tengan miedo. Entonces, si quieres herramientas para navegar por esta tormenta, he creado una guía de las 10 ciudades que creo que colapsarán primero. Si vives en una de ellas, debes saberlo. Voy a cubrir eso en el próximo video. Dale like a este video si valoras la verdad financiera. Comenta abajo, ¿en tu ciudad los precios siguen locos o ya ves las grietas? Quiero leer tus reportes de campo. Suscríbete para no ser una víctima del mercado. Soy el tutor de casas. Nos vemos en un próximo video. Y espero que sean una casa comprada a mitad de precio.